Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Leámoslo de nuevo. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Que Dios bendiga este pasaje en nuestra vida que vamos a hoy día a profundizar y vamos a esperar y a buscar en el Espíritu del Señor, que es lo que Él nos quiere compartir en esta mañana. El salmista, y parto diciendo esto, el salmista al escribir este Salmo 119, que todos sabemos que es el más largo, que está en el libro de los Salmos, el más largo de los capítulos de la Biblia, y probablemente por eso algunas personas se sienten intimidados a leerlo y a repasarlo y a estudiarlo. Me pareció interesante hoy día compartir con ustedes parte de este salmo. Tiene características especiales, no las vamos a decir ahora por cuestión de tiempo, pero quiero decirles que todo el salmo es un testimonio de gratitud y de gran necesidad de este varón de tener, de recibir, de atesorar, de disfrutar la palabra de Dios. Todo este salmo, así que si usted no lo ha leído, le invito a que tome tiempo, apártese un poco del ruido, de la distracción y comience a leer y a meditar en estas palabras del salmista. Este único versículo que acabamos de leer hoy día nos ayuda para entender un poco al escritor, cómo Dios lo inspiró a escribir esto. El salmista tiene que reconocer, y lo hace aquí en el versículo 67, que antes él había estado descarriado, había estado lejos de Dios. El salmista reconoce que no escribió este salmo sino hasta después de haber sido restaurada su vida, porque antes él había estado descarriado. Dice ahí el versículo 67, la primera parte, la parte A, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. En la palabra hebrea descarriado, o la palabra que se traduce a nuestro idioma como descarriado, es la palabra hebrea shagag, que significa desviarse, significa aquello a cuando alguien se apartarse, equivocarse. Está escrita ahí como un verbo que es el que está apartándose, o que se está descarriando, o que está pecando. Tal vez sea de manera involuntaria, es decir, de manera por ignorancia alguien puede cometer un error y ofender a Dios y alejarse de su palabra y alejarse de su voluntad. Esa es la idea de esta palabra que se traduce aquí en este versículo como descarriado andaba. El salmista no dice que él no conoce o que no creía en Dios, sino que estaba apartándose de Dios, ya sea por error o por alguna circunstancia que él ignoraba. Él estaba lejos de cumplir la voluntad de Dios, de apegarse a los mandamientos del Señor. Por no atender, por no poner atención en la ley de Dios, el salmista, este escritor, se aparta de Dios. Aparentemente, no conocemos quién es el autor del Salmo 119, pero me agrada ver cómo él reconoce y relata este episodio de su vida. Yo estaba descarriado, anduve lejos de Dios, no cumplía su voluntad. Descarriado
estuvo, así como también hay creyentes que en algún momento de sus vidas, en este tiempo, también están apartados, descuidando la palabra de Dios, alejándose de la comunión en términos personales y continuos con Dios. Y eso trae a la vida de la persona consecuencias. El hecho de menospreciar la palabra de Dios, el hecho de alejarse del consejo de la palabra de Dios, hermano, va a traer consecuencias a la vida. De no estar preocupado de instruirse, de aprender, de estudiar, de recibir la enseñanza. Ellos han tomado a veces decisiones equivocadas. A veces las personas, por estar lejos del consejo de la palabra de Dios, van a tomar equivocadas decisiones y van a cambiar su camino y van a ir en dirección que Dios les advierte y nos advierte en su palabra para que no nos apartemos de Él. Siempre hay personas que se descarrían. Nosotros los cristianos evangélicos tenemos esta frase muy parte de nuestra cultura cristiana, creyente. Es que a veces las personas están descarriadas y nos advierten y nos dicen así casi folclóricamente que el Señor no lo llame con dolor. He escuchado a algunas de mis hermanas decir que el Señor no lo vaya a llamar a esta persona o a esta otra, que el Señor no lo llame con dolor. Estoy orando por él para que el Señor lo libre y lo haga volver a sus caminos, porque descarriado anda. Esta es una realidad también de este tiempo, hermano. Ahora que no nos congregamos, ahora que estamos más lejos, a la distancia, incluso con algunos ni siquiera nos visitamos y que no nos vemos hace mucho tiempo, quiero decirles que estas situaciones también a veces y podrían estar propiciando este distanciamiento de la palabra de Dios. Por eso que en esta mañana yo le quiero reforzar este mensaje. Estamos cuidando, estamos considerando la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo estamos? Hay personas que ya no andan y no están sostenidos a cada momento por la guía del Señor, por su palabra. Tal vez la Biblia está por ahí olvidada, no la consulto, no estoy leyendo, no estoy meditando en ella. Hay personas que tal vez están caminando hoy día y dicen ser creyentes, pero que no están amando a Dios por sobre todas las cosas en primer lugar en su vida. Tal vez ya no están deseando ni siquiera congregarse a través de estos medios tecnológicos. Al principio teníamos reuniones donde la cifra llegaba casi a 60 personas conectadas a la hora del culto. Y hoy día con mucho esfuerzo llegamos a 40 personas. No digo que esta forma de congregarse sea la ideal, pero cuando no tenemos, hermanos, como iglesia, como congregación, todo lo que el Señor nos provea ya es una bendición y debemos atesorarlo. Tal vez hay hermanos que no están ya sintiéndose convocados por Dios a congregarse de esta manera, ni en los cultos de oración, ni en el estudio bíblico, ni en el culto del día domingo. Algo está pasando en nuestra vida. Ya no se lee la palabra como corresponde, como el Señor quiere. De alguna u otra manera comienza a ver en la vida del creyente, si no se preocupa, si no pone atención en su relación con Dios, en la comunión y en la lectura de su palabra, en la oración, hay situaciones que le va a tocar vivir. Así que yo en esta mañana, hermano, quiero llamarles la atención
a todos los que puedan escuchar, no solo al que está ahí. Usted a lo mejor dice, pero pastor, yo me conecto todos los domingos. Pastor, sí, amén, gloria al Señor por usted. Pero también por aquellos que no lo hacen. Y tal vez hoy día usted está ahí buscando no descuidar, estar en los caminos, en la voluntad del Señor. Si usted hoy día está viviendo una vida alejada de hacer la voluntad de Dios, quiero invitarle, quiero animarle, hermano, amigo, visita en esta mañana, a tener cuidado, que no quiero, hermanos, de esta manera amenazarles, no quiero asustarles, pero sí tengo que hacer uso de este texto del salmista, cuando dice, antes de que yo fuera humillado, antes de sufrir, antes de lamentar, antes del dolor, yo andaba descarriado. Y yo quiero animarle para que usted no tenga que, como el salmista, decir, tuve que ser humillado, tuve que pasar estas situaciones, porque descarriado andaba, alejado del llamado, de la voluntad del Señor. El ejemplo de este hombre, de este salmista, nos ayuda a considerar nuestra vida, a ver cómo estoy, cómo ando, qué estoy haciendo, cómo estoy menospreciando, descuidando la palabra de Dios. Es importante, hermanos, que podamos poner atención en este día. Mire lo que dice este mismo versículo, y lo voy a volver a leer en la primera parte. Dice, antes que fuese yo humillado, él andaba descarriado. Antes andaba descarriado. Luego, dice, fue humillado. Dios permitió el sufrimiento en la vida de este hombre, del salmista. Dios permitió la humillación, el oprobio, la vergüenza. Dios permitió que él viviera esta situación, como el hijo pródigo. Ahí está el texto que usted puede leer en Lucas capítulo 15, versículos 16 al 19. Lucas capítulo 15, 16 al 19. El Señor nos relata la parábola del hijo pródigo, o que nos dice ahí solo en esos 2 versículos o 3 versículos, dice así, versículo 15, 16, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Como este hombre, como este joven, que teniendo de parte de Dios todo, descuidó a su padre, descuidó el hogar, la atención, el cuidado de Dios, la cobertura de su padre, y se fue creyendo que solo estaba bien. Pero no fue así. El salmista tiene que reconocer que por causa de su descarrío le vino esa condición, tuvo que vivir esa situación humillante, de oprobio, de dolor. Hermanos, alejarse de la palabra de Dios, como lo dice aquí el salmista, alejarse del mensaje que Dios te está entregando, del llamado que Dios te está dando, te va a traer consecuencias. El salmista lo relata de esa manera. Antes de ser humillado, yo estuve lejos, me aparté, dice el salmista. Así que, amado hermano, que esto que hoy podemos meditar y revisar, que tal vez tú estás viviendo tiempos de vergüenza. A lo mejor hay situaciones en tu vida que las tienes escondidas, guardadas, en secreto, que te avergüenzan.
porque estás lejos de la voluntad de Dios, porque no has considerado la palabra de Dios, lo que Dios te está diciendo para tu vida. Y estás viviendo tiempos de vergüenza, tiempos de soledad, tiempos de dolor, de sufrimiento ahí. A veces los sufrimientos no se ven. A veces el dolor que llevas nadie lo nota. Pero tú estás ahí sufriendo en lucha porque te has apartado, te has descarriado, te has alejado de donde Dios te puso, de donde Dios te llamó, del maravilloso amor de Dios. No estás amando a Dios con todo tu corazón. No estás considerando su palabra como algo valioso. El salmista dice, antes de esto yo estuve descarriado, pero fui humillado, tuve que sufrir. Te animo entonces. Dice el Señor que Él siempre nos está llamando, ¿no? El Señor siempre está llamando. Yo llamo, dice el Señor. Estoy a la puerta, estoy llamando. Siempre Dios nos llama al arrepentimiento. Y en esta mañana, Dios te llama también al arrepentimiento, a regresar. Regresa. Abandona esas conductas que no están en la palabra de Dios, que son contrarias al mandato y a la santidad a la cual Dios te ha llamado. Abandona esa actitud de menosprecio de Dios y de su palabra. Tú que en algún momento, así como este salmista, no era un incrédulo. Solo se había descarriado, solo se había apartado. El salmista lo tiene que reconocer. Tiene que reconocer que Dios le hace un bien con este sufrimiento, con esta humillación. Mire, acompáñeme al versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Leámoslo juntos. Dice así. Bueno me es haber sido humillado. Mire lo que dice este escritor. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Miremos el versículo 65. Aquí aún él es más expresivo. Dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Bien has hecho, oh Jehová, conforme a tu siervo, conforme a tu palabra. Te agradezco, Señor, le está diciendo con ese versículo. Te agradezco, Señor, porque muy bien hiciste en corregirme. Muy bien hiciste en humillarme, en permitirme el dolor, la humillación. Porque me estaba haciendo mal todo eso. Estaba yo sufriendo, estaba en vergüenza, en humillación, por causa de mi mala decisión y de mi actitud soberbia de alejarme de ti. En estos dos versículos, el 65 y el 71, el salmista reconoce que estaba bien, me lo merecía. Bueno me es haber sido humillado, dice el 71. Nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por dificultades por causa de alejarse del Señor. Pero Hebreos capítulo 12, en el versículo 11, la hermana Jennifer ahí nos va a compartir, dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios, a nadie que toma por hijo, lo deja sin corrección. Si usted lee ahí Hebreos desde el versículo 5 en adelante, se va a dar cuenta, capítulo 12, versículo 5 de Hebreos, se va a dar cuenta cómo Dios a su hijo lo guía, le enseña, lo corrige, no lo deja sin disciplina. Porque eso hacían nuestros padres también. Cuando nuestros padres desobedecíamos y nos portábamos soberbios con ellos cuando éramos niños, recibíamos la disciplina que era necesaria. Y ellos lo hacían, dice el libro de Hebreos, lo hacían a su manera, como entendían. Pero Dios lo hace de la manera correcta.
Así que si hoy día, en esta mañana, usted se siente que está pasando por tiempos de humillación, está sintiendo, bueno, yo no me merezco esto, yo no merezco esta humillación, ¿por qué Dios me hace esto conmigo? ¿Por qué yo tengo que padecer esto? Analice su vida, piense cómo está decidiendo. ¿Está considerando a Dios en su decisión? ¿Dios toma parte en su vida? ¿Usted le está dejando toda su vida a Él? ¿O tiene áreas de su vida donde dice, Dios, aquí tú no te metas? Esta parte de mi vida yo solamente la manejo. No quiero que tú estés ahí. El salmista finalmente en el versículo 67, en la parte B, al final de este pasaje, de este versículo, dice más ahora guardo tu palabra. Punto 3, ahora es diferente. Más ahora guardo tu palabra. Qué hermoso final en este versículo. Hemos analizado solo este versículo, pero qué hermoso final tiene. Antes, más ahora. Ahora todo lo que el salmista escribe, todo el Salmo 119, es una alabanza a Dios por su palabra. El salmista ahora ya no se aleja de la ley de Dios, de los estatutos que el Señor le ha entregado en su palabra, sino que los desea y los anhela como algo tan valioso. Porque fui llamado del dolor, fui llamado del sufrimiento, de la vergüenza, del oprobio. Dios me levantó y me trajo para ser enseñado, para llenarse de sabiduría para la vida y para amar y para poner a Dios en primer lugar. Vamos a ver ahora algunos pasajes del Salmo 119 para terminar este mensaje. Y quiero que medite en la carga emocional de este escritor. Cómo él escribe ahora, que ya está disfrutando y deseando la palabra de Dios. Mire el Salmo 119, pero ahora en el versículo 11. Las palabras de este varón son así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo vengo de allá, está diciendo este salmista. Yo vengo de allá, de haberme apartado de tus dichos y he pecado contra ti. El versículo 11. Mire, busque ahora el versículo 15, ahí mismo. Dice, en tus mandamientos me deleitaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra, dice el versículo 16. El versículo 34 dice, yo se los leo, no está ahí, usted no lo puede ver, pero usted tiene su Biblia, y si no la tiene, yo se los leo. El versículo 34 dice así, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. La palabra de Dios para él ya no era un estorbo ni una molestia, sino que era algo que con toda sinceridad él quería para él, para su vida, para llevarla a efecto. Versículo 80, saltemos ahí hasta el versículo 80, dice así, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Él ya sabía la experiencia de la vergüenza de haberse alejado y haber tomado decisiones que deshonraban a Dios y que lo humillaban a él mismo. Para que yo no sea yo avergonzado. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. El salmista David, en su pecado de la muerte de Urías y del adulterio con Betsabé,
mientras cayó su pecado, mientras cerró sus labios, mientras no confesó delante del Señor, él tuvo que confesar y decir: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El pecado no es gratis en la vida del creyente. El pecado nos cobra una cuenta muy pesada. El dolor y el sufrimiento, la amargura, la destrucción en nuestra vida, hermano, está ahí. Y este salmista lo sabía y él no quería volver a vivirlo. Por eso que dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo tu ley. Versículo 111. Solo voy a decir algunos, que ya estoy terminando. Dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Con eso voy a terminar. Solo algunos versículos. Esta semana, hermanos, una persona me habló, se me acercó y compartió conmigo un deseo de su corazón. Y me dijo: este año he tomado la decisión de acercarme a la palabra de Dios, de con mi familia reunirnos y poner la Biblia delante y leer su palabra y aprender de ella y vivir en su dirección y en la guía de la palabra de Dios. Cuando escuché eso, me enterneció mi corazón y me dio mucho gusto oírlo. Que alguien que seguramente ha tenido que derramar muchas lágrimas, y tal vez usted es como esa persona, que han pasado muchos meses, tal vez días o meses o años, en que ha tenido que estar lamentando y sufriendo y llorando y padeciendo y siendo humillado o humillada por no haber tomado la decisión a tiempo, y hoy día está siendo humillado como el salmista. Miren las palabras del salmista en el versículo 136. Versículo 136. Dice él: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaba tu ley. ¿Cuántas personas están sufriendo? Ríos de llanto han brotado de sus ojos. El dolor de sus corazones, la angustia en su mente, por no haber tomado en cuenta el mensaje, la dirección que el Señor nos da en su palabra, por estar descarriados, por estar apartándose, alejándose. Hermanos, seguramente usted le ha tocado llorar y sufrir y lamentar por la desobediencia a la palabra de Dios, por no haberla considerado. Quiero invitarle en esta mañana a parar, a volver, como dice el relato de la parábola del hijo pródigo, que el joven, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos en la casa de mi padre tienen abundancia? Y yo aquí estoy padeciendo. Hermanos, no siga ahí padeciendo, no siga en escasez, en la mediocridad, en el dolor, en el oprobio, en la vergüenza, guardando cosas, escondiendo áreas de su vida que solo le traen llanto y angustia. No siga. Vuélvase de esta manera al Señor. Reconozca como el salmista lo hace: antes de ser humillado, andaba yo descarriado. Si usted anda de esta manera, le invito a cerrar sus ojos y a orar al Señor y a arrepentirse y pedirle al Señor que le restaure y que le levante. Oremos. Así como dice tu palabra, Señor, en esta mañana, ella es guía para mí, guía para mi familia, guía para mis hermanos, para cada uno de tus hijos. Pero a veces decidimos, Señor, apartarnos de tu ley,
apartarnos de tu consejo, de tu palabra. Jesucristo es el Señor y Él dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, afligidos, y yo os haré descansar. Señor, te ruego por aquellos que están en este momento orando y considerando sus vidas en arrepentimiento. Te ruego que tú, Señor, les saques del oprobio y de la humillación. Solo tú eres el que nos salva por causa de nuestro pecado. Solo tú, no hay otro que pueda librarnos del pecado. No hay otro que pueda perdonar nuestros pecados. Queremos confesar en esta mañana y entregar nuestra vida en tus manos. Bendice a aquellos que con sinceridad de corazón están orando y pidiendo perdón en este momento. Manifiéstate, Señor, por medio de tu Espíritu en sus vidas. Llámale, Señor, con voz de pastor. Con esa voz, Señor, que solo ellos saben reconocer, porque son tuyos, Señor. Y nadie los arrebatará de tu mano. Gracias, mi Dios. Bendice las vidas de mis hermanos y de los oyentes de este mensaje en el nombre de Jesús. Amén.